Nunca fui una persona supersticiosa. Durante casi 10 años trabajé como repartidor nocturno para una empresa de paquetería en el norte de México, la cual no me gustaría mencionar. Hacía rutas largas por carretera, kilómetros y kilómetros de autopistas casi vacías, donde lo único que me mantenía despierto eran las luces del tablero y la radio vieja que el camión traía desde antes que yo entrara a la compañía. De vez en cuando funcionaba. Pero lo que viví aquella noche se me quedó tan grabado. Fue el 22 de septiembre de 2019. Me hizo renunciar a un trabajo que pensé que tendría toda la vida. Mi ruta era sencilla: salir de Monterrey con dirección a Saltillo alrededor de la 1 de la mañana, dejar unos paquetes industriales y regresar antes del amanecer. Simple, ¿no? Lo hice cientos de veces. Conocía cada curva, cada gasolinera y cada tramo sin señal. Ya se me hacía costumbre manejar en estado automático. Ese día, sin embargo, el clima cambió. Cuando pasé el último retén, la carretera se cubrió de una neblina espesa que casi nunca se ve en esa zona, tan densa que incluso las luces altas parecían reflejarse hacia mí mismo. Bajé la velocidad y seguí avanzando, atento a no salirme del camino. Todo iba normal hasta que, unos 20 minutos después, vi algo que no supe reconocer. A lo lejos, en la orilla de la carretera, noté una figura. No un animal, ni un carro detenido. Era un hombre. Estaba parado perfectamente recto, mirando hacia el frente, como si estuviera esperando a alguien. Llevaba ropa invernal, quizá un abrigo viejo y un sombrero que le cubría el rostro. Lo extraño no era verlo allí. En carretera uno encuentra de todo. Lo extraño fue su postura, y que no se moviera absolutamente nada, ni siquiera cuando pasé justo junto a él. Lo dejé atrás. Se me había hecho muy extraño, y no supe si estaba quedándome dormido o si eso era real. Pero apenas había avanzado unos 2 kilómetros cuando lo vi de nuevo. El mismo hombre, la misma postura, la misma ropa. Allí, parado al borde de la carretera, como si hubiera vuelto en el tiempo desde que lo vi la primera vez. Reduje aún más la velocidad. No había forma de que alguien caminara tan rápido, y menos en medio de la neblina. Empecé a sentir una presión en el pecho, esa sensación que el cuerpo te da cuando algo no cuadra, cuando tu mente sabe que algo está mal, pero todavía no lo entiende. Empecé a ponerme muy nervioso, sabiendo todas las historias que se contaban. Intenté tranquilizarme, pensando que quizá era producto del sueño o del nerviosismo, pero sabía que no era cierto. Era él, exactamente él. Seguí manejando sin mirar demasiado hacia los lados, hasta que algo me hizo girar la cabeza hacia el espejo retrovisor. El hombre ya no estaba en la orilla de la carretera. Estaba parado en medio del carril, justo donde había pasado el camión unos segundos antes, de pie, mirando fijamente en mi dirección. No corría, no hacía señales, solo observaba. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía el pulso en mis oídos. La radio empezó a reproducir la voz de un señor de mediana edad, como si estuviera susurrando en tono de enojo. Apreté el volante y traté de ignorarlo. Pero entonces, al mirar el retrovisor de nuevo, noté algo peor. No aparecía reflejado en el espejo. Yo podía verlo por la ventanilla, ligeramente a la distancia, atrás, quieto. Pero en el espejo no estaba ahí. Se veía la carretera, la neblina, incluso la sombra del camión alejándose, pero nada del hombre, como si su silueta no existiera para el cristal. Y eso fue el detonante. Seguí avanzando intentando no entrar en pánico. Puse la radio solo para escuchar algo, pero todas las estaciones estaban llenas de estática. Ninguna señal. Por suerte la voz del hombre no se escuchaba, pero la radio tampoco funcionaba.
a la altura del kilómetro 42. La neblina se hizo todavía más espesa y el camión comenzó a vibrar levemente, como si el camino estuviera irregular, aunque yo sabía que ese tramo era de los más lisos. Reduje la velocidad casi al mínimo. Fue ahí cuando lo escuché. 3 golpes secos. Tac, tac, tac. Provenían del costado del camión, del lado del copiloto. Me quedé paralizado. Los golpes no eran fuertes, pero eran claros, como si alguien tocara la lámina con los nudillos, pidiendo que lo dejara entrar. Me obligué a voltear. No quería hacerlo, pero lo hice. Y allí estaba el hombre, pegado a la puerta del copiloto, caminando a mi misma velocidad, a pesar de que yo avanzaba. Su rostro estaba cubierto por la sombra del sombrero, pero bajo la visera pude distinguir algo. Una sonrisa, lenta. Recuerdo que tenía unos dientes en muy mal estado, imposible, que no correspondía a ningún gesto natural. Y aunque lo veía claramente por la ventanilla, de nuevo, no estaba en el espejo exterior. El cuerpo me dejó de responder. Sentí un frío que no era del clima, sino algo más profundo, como si ese momento no perteneciera al mundo real. Instintivamente, aceleré. No pensé, no razoné, solo pisé el acelerador con fuerza. La figura se quedó atrás, pero no por mucho. Cuando pasé los 100 kilómetros por hora, volví a mirar por la ventanilla. Ya no estaba, no en el camino, no junto al camión, no en el retrovisor. Tomé aire. Pensé que quizá era la tensión, la neblina, el cansancio, hasta que, de reojo, algo dentro de la cabina me hizo girar la cabeza de golpe. En el asiento del copiloto, alguien estaba sentado. Era él, la misma ropa, la misma postura rígida, pero ahora podía ver su rostro. La piel era tan pálida que casi parecía ceniza. Los ojos no tenían brillo ni dirección. Era como si no supiera usar su propia cara, como si estuviera imitando una expresión humana sin entenderla. No parpadeaba, no respiraba, solo estaba ahí. Me quedé helado. Había escuchado muchos relatos, pero nunca pensé que viviría uno. Aunque ese hombre estaba ahí, preferí ignorarlo como pueda. Aunque el corazón me corriera a 1000, no mirarlo. Seguí manejando, tratando de mantener mi compostura. No sé cuánto tiempo estuve con ese hombre a mi lado, con las manos temblando, tratando de entender qué estaba pasando. Cuando finalmente iba acercándome a un pueblito y la niebla se disipaba, decidí mirar, aunque sea de reojo, para saber qué estaba haciendo ese hombre. Al hacerlo, no vi a nadie dentro. Frené el camión en una gasolinera y bajé del camión. Estaba pálido y agitado. Revisé el camión para saber dónde fueron esos golpes, pero no había señales de que hubiera habido alguien, ni huellas, ni golpes en la lámina. Uno de los muchachos de la gasolinera, un hombre mayor, se me quedó viendo mientras trataba de explicar lo que me sucedió. No es la primera vez que alguien ve a ese hombre en esta carretera, me dijo con un tono que no buscaba tranquilizarme. Pero nunca aparece en las cámaras y nunca deja rastro. Esa fue mi última entrega nocturna. Renuncié 3 días después. Me dije a mí mismo nunca volver a las carreteras nocturnas, y si lo hago, nunca pasar por la niebla nocturna.